Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos en este día toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú, Señor. Que este tiempo sea el mejor tiempo para cerrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Que sea el mejor tiempo para disfrutar de esas bendiciones del trono celestial. Esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. El tiempo para disfrutar ese poder que levanta la luz del Evangelio hasta las 237 naciones. Padre, gracias porque tú eres Dios vivo y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque por tu gracia a través de Jesús el Cristo estamos dentro del pacto y también dentro del pacto de la evangelización mundial. Gracias porque tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Que en este tiempo quebrantes toda obra de la oscuridad que viene a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con preocupaciones, con incredulidad. Que sea el mejor tiempo para gozar de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que en este día la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 11. Dice la preciosa palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Josué un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y que cada día por tu gracia tú nos das. Que a través de tu palabra estés dándonos la verdadera sanidad, para que en este tiempo de crisis mundial nos estemos levantando como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como los embajadores de Cristo, que puedan alcanzar, que puedan sanar, que puedan transmitir este precioso evangelio a las siguientes generaciones, para que se pueda levantar como esos líderes de las cumbres. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante
el primer mensaje de la Conferencia Mundial de Remanentes. El título es Los líderes de las cumbres. El deseo de Dios, Él tiene muchísimo amor y cuidado de sus remanentes, y especialmente de los remanentes más jóvenes. Entonces, ellos tenemos que ayudarles a que estén entrando dentro de la corriente de la palabra, porque la realidad es que en este tiempo es un tiempo muy difícil para los jóvenes, para los niños, y cada vez todavía será más difícil. Pero Dios, por su gracia, siempre, a través de la palabra, nos da la dirección y la respuesta. Por eso tenemos que ayudar que los jóvenes puedan estar recibiendo la palabra, entrando dentro de la palabra, porque Dios siempre da la palabra y la cumple. Ciertamente, ¿cómo pueden levantarse nuestros remanentes como esos líderes de las cumbres? ¿Cómo es posible hacer eso? José se encontraba en un tiempo muy difícil, había perdido a su mamá teniendo apenas 3 años, y sus hermanos mayores, 10 hermanastros, le tenían envidia, estaban totalmente contra él. Pero por gracia de Dios, a través de su padre Jacob, José recibió el pacto de Cristo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Él tomó el pacto con todo su corazón y empezó a orar por el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso ciertamente Dios le dio un sueño. En ese sueño le habló que Dios lo iba a levantar como cumbre para cumplir la evangelización mundial. También Moisés, aunque había escuchado ese pacto tan importante, siendo apenas un niño, a través de su mamá Jocabed, antes de entregarlo al palacio, no fue hasta los 80 años, donde en el monte Horeb, es cuando Moisés realmente lo entendió, se aferró al pacto de Cristo, al pacto de la evangelización mundial. Por eso ciertamente, tanto a José como a Moisés los levantó Dios como cumbres, y yendo a Egipto, transmitiendo el pacto de sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo, es decir, compartiendo el Evangelio primeramente a los ancianos, a todo el pueblo de Israel que era esclavo, y también delante del faraón. Dios levantó ese movimiento de desastres, levantó 10 desastres que totalmente derrotaron, que sanaron Egipto de toda la idolatría. Por eso ciertamente, a través de José, a través de Moisés, esos remanentes que Dios levantó como líderes de las cumbres, todo fue cambiado, todo fue transformado. Esa época que estaba totalmente liderada por Egipto, llevando esa idolatría que trae destrucción a las vidas, las familias, las naciones, esos desastres fueron bloqueados a través de sus remanentes con el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente tenemos que ayudar a nuestros remanentes a que estén dándose cuenta que el deseo, la dirección de Dios son las 237 naciones. Él lo dice desde el principio. Es la dirección, hay que llevar el pacto de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso, si ellos están entendiendo y cuadrando sus vidas, alineándose con la dirección de Dios, que son las 237 naciones, a través de sus oficios, sus ocupaciones, ciertamente Dios los va a levantar como líderes, esos líderes que podrán totalmente salvar a las cumbres. Eso es lo que Dios va a hacer en sus vidas. Ellos, si están enfocándose en la evangelización mundial, van a descubrir la gran bendición que tenemos a través de Jesús el Cristo. ¿Cuál es? Las bendiciones del trono celestial. José, aunque estaba en grandes dificultades,
él pudo descubrir eso, porque su corazón estaba alineada a las 237 naciones. Por eso él sabía muy bien que Dios estaba con él. Él sabía que al orar, ciertamente Dios enviaba esas bendiciones del trono celestial, Dios enviaba a los ángeles, la oscuridad era quebrantada. Por eso él disfrutaba de esas bendiciones. También Moisés, aunque lo descubrió siendo ya más adulto, ¿verdad?, con 80 años, pero él también pudo disfrutar de ese poder espiritual que no se ve con nuestros ojos, esas bendiciones del trono celestial. Con ese secreto, ciertamente, se van a levantar los remanentes como líderes para salvar, para sanar a las cumbres. Y vamos a verlo a través de la época de Egipto. Egipto era el país dominante, el más desarrollado en ese tiempo. Egipto estaba conquistando todo el mundo con una cultura que era una cultura de idolatría, de oscuridad. Y, por supuesto, detrás de la oscuridad, de la idolatría, está Satanás y los demonios. Y a través de Egipto estaba llevando esos desastres a todo el mundo. Por eso, en esa época, el Señor, por su gracia, llamó a los remanentes. Igual que de esta manera Dios, por su gracia, en una época que también está en medio de gran crisis, en medio de grandes dificultades y oscuridad, también nos ha llamado, y especialmente a los remanentes más jóvenes, a los jóvenes, adolescentes, a los niños. Y ciertamente ellos tienen que estar experimentando esa bendición del trono celestial en el culto, ¿verdad? Ciertamente cuando ellos en el culto estamos orando, tomando el pacto de Jesús el Cristo, en ese momento grandes bendiciones vienen sobre nuestras vidas. Por eso vemos cómo Moisés pudo experimentar cómo mientras caminaban hacia el Mar Rojo Dios envió el ángel, y caminando por el desierto Dios enviaba a los ángeles. Y esas son las bendiciones que tenemos los remanentes, esas bendiciones del trono celestial. El mismo Señor lo dice en Mateo 12:28, que ciertamente donde está el Espíritu de Dios, ahí se establece el reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Y esa es la bendición del reino de Dios que tenemos que estar experimentando los remanentes, y especialmente ayudando a que los remanentes más jóvenes ellos puedan estar disfrutando de ese secreto espiritual. Por eso, si ellos están tomando, no importa la circunstancia, la situación, si toman ese pacto de las 237 naciones, de la evangelización mundial, ciertamente vendrán respuestas. Porque este mundo, hay algo que las superpotencias, las potencias más desarrolladas, hay algo que nos han arrebatado, ¿verdad? Han conquistado todo el mundo, pero esas superpotencias totalmente están bajo el poder de Satanás. Cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios deja de aferrarse al pacto de la evangelización, de las misiones, por supuesto, Satanás obra, ¿verdad? Y vienen desastres. Por eso el pueblo de Dios, por no estar cumpliendo ese pacto de las 237 naciones, por no estar cumpliendo el evangelismo y las misiones, vinieron 7 desastres. Primeramente en Egipto fueron esclavos, luego los filisteos que les atacaban continuamente, después los sirios, los asirios, Babilonia, fueron cautivos 70 años, después fueron colonizados por Roma y finalmente fueron esparcidos a todo el mundo, se quedaron sin nación. Y es justamente por eso no tenemos que estar perdiendo esa bendición. Tenemos que alinearnos, ayudar a los remanentes, que ellos se estén alineando, entendiendo que el deseo de Dios son las 237 naciones. Si toman ese pacto, ciertamente Dios les va a ayudar a que puedan disfrutar del respaldo del trono celestial, de esas bendiciones del reino de Dios. Y a través del camino, la especialidad que tengan, Dios los levantará como líderes que podrán sanar y salvar a todas las cumbres. Pero
7 veces lo perdieron continuamente. Tenemos que estar mirando la palabra y viendo cómo realmente, cómo Satanás obra cuando nosotros, la Iglesia, perdemos ese pacto de la evangelización. Hay 3 organizaciones, que son los masones, la Nueva Era, las organizaciones judías, que también, lideradas por Satanás, han conquistado toda la cultura del mundo. Si miramos la cultura, y cuando hablo de cultura hablo literatura, hablo de dramas, hablo de juegos, hablo de canciones, perdón. Hablo de películas. Ciertamente, Satanás está obrando a través de eso. Y está entrando esa cultura en los jóvenes. Está atrapando sus corazones. Por eso, si vemos contenidos de las canciones o contenidos de los videojuegos, contenidos de internet, incluso de series muy famosas, Netflix, totalmente son contenidos contrarios a la palabra de Dios. Entonces, a través de esas 3 organizaciones, Satanás ha conquistado el mundo. Y ciertamente, incluso hacen movimientos para que la gente, las élites, estén endemoniados totalmente. Por eso tenemos que conocer, creer realmente que tenemos el respaldo del trono celestial, porque a veces lo tenemos como una teoría, ¿verdad? Pero hay que creer, hay que ayudar a los remanentes que conozcan esas bendiciones que tengan y que puedan creerlas, que puedan creer que ciertamente Dios va a cumplir esa evangelización a las 237 naciones a través de ellos. Es muy importante creerlos. A través de creerlo van a experimentar esas bendiciones del trono celestial. Dios nos dará esas bendiciones, porque si no lo creemos, ¿para qué Dios nos tiene que dar esas bendiciones, verdad? Los hermanos mayores de José, que estaban en la plata, estaban en la posición, en las peleas, ¿para qué necesitaban las bendiciones del trono celestial? Ni tampoco el rey Saúl, ¿verdad?, que estaba totalmente también en humanismo. ¿Ellos para qué necesitan esas bendiciones? Pero si nosotros de verdad creemos que Dios nos ha llamado para cumplir la evangelización de las 237 naciones, Dios nos va a capacitar, nos va a dar esas bendiciones del reino de Dios, el respaldo del trono celestial. También vemos que estas 3 organizaciones utilizan en este tiempo la meditación trascendental. Es algo que también se ha globalizado. Incluso hay un movimiento donde estrellas de Hollywood, cantantes famosos, están haciendo publicidad, campañas por todo el mundo, invitando a que estén practicando esa meditación trascendental. Incluso ya hay sistemas, hay actividades que han entrado a los colegios. Muchos jóvenes niños en el colegio ya están teniendo actividades de meditación trascendental, porque humanamente parece algo atractivo, ¿verdad? Y dicen que tiene un resultado positivo, que los niños están más tranquilos. Pero claro, no conocen el mundo espiritual. Si una persona separada de Dios hace meditación trascendental, significa que se empieza a concentrar en el yo, en sí mismo. Y eso es muy peligroso, porque ahí Satanás y los demonios van a obrar. Esa persona va a tener problemas espirituales y va a tener muchas aflicciones. Por eso tenemos que estar ayudando a que estos remanentes entiendan por qué hay que cumplir esa evangelización de las 237 naciones. Ellos tienen que entender
a veces por qué ocurren los desastres. ¿Por qué el pueblo de Israel fue esclavo? ¿Por qué? ¿Para qué fue esclavo? ¿O por qué realmente Moisés totalmente tuvo que ser adoptado, ir al palacio? ¿Por qué Samuel se quedó como un huérfano? ¿O por qué David era simplemente un pastorcillo de ovejas? ¿O por qué Daniel tuvo que ser cautivo en Babilonia? ¿O por qué realmente fueron dependientes, fueron incluso como vagabundos cuando fueron esparcidos por no creer el Evangelio, por no estar enfocados en la evangelización de las 237 naciones? Por eso, realmente, aunque estemos en esas situaciones, en dificultades, si nos aferramos al pacto de Jesús el Cristo, si nuestra vida está enfocada en el deseo de Dios, que es alcanzar las 237 naciones, realmente no hace falta nada más. Vamos a experimentar ese poder del trono celestial. Dios nos va a levantar como esos líderes para salvar, para sanar las cumbres. Y esto es lo que tenemos que estar ayudando, especialmente a las siguientes generaciones, a los remanentes más jóvenes. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, hay que conocer, y los remanentes tienen que conocer muy bien, tener seguridad en cuál es su identidad. ¿Cuál es la identidad del remanente? El remanente, Dios los envía a lugares donde nadie más puede nacer. Somos los hijos de Dios, tenemos el respaldo del trono celestial. Y a través de nosotros, al orar, el reino de Dios se establece. A través de nosotros se levantan las obras de la salvación. Por eso donde vamos se detienen los desastres, la oscuridad es quebrantada, se establece el reino de Dios. Por eso ellos tienen que conocer eso. Ellos pueden hacer lo que nadie más puede hacer, pueden ir donde nadie más puede ir, al lugar donde no hay nada, en el camino, donde no hay otro camino, donde no hay tiempo, donde no hay respuestas. Ciertamente, ahí Dios nos va a enviar, y en ese lugar vamos a hacer lo que nadie más puede hacer. A través de nosotros se levantarán esas obras del reino de Dios, esas obras de la salvación. La oscuridad será quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Y también Dios nos va a enviar a lugares donde no hay nada. José fue a casa de Potifar, ahí no había nada. Era esclavo. Pero orando y tomando el pacto, Dios estaba con José. Y se estableció las obras del reino de Dios. Dios lo levantó como administrador. Y toda la casa de Potifar fue bendecida a causa de José. Todo era prosperado a causa de José. Ciertamente, en un lugar donde no había nada, él pudo llegar a todos. Y eso es lo que Dios hace a través de los remanentes. Esos son los remanentes. Y tenemos que saber quién somos en Cristo, qué bendiciones tenemos, cuál es la misión que Dios nos da. No somos cualquier persona por gracia de Dios. Eso hay que grabarlo, enraizarlo para que los remanentes tengan esa naturaleza. Ciertamente, en cada lugar que estemos, vamos a poder hacer lo que nadie más puede hacer. Vamos a ir a lugares donde no hay nada para poder alcanzar a todos. Y vamos a estar en esos lugares que hay crisis, ¿verdad? Pero ciertamente a través de los remanentes Dios cambia esas crisis en una bendición. Vemos como el remanente David se presentó en una crisis. ¿En qué lugar se presentó? En medio de una guerra, donde ese gigante Goliat, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, estaba desafiando al pueblo de Dios. Era una crisis. No había ni uno en el pueblo de Israel, ni siquiera el rey, que pudiera enfrentar al gigante. Era una crisis, una vergüenza. Pero Dios envió allí al remanente. Ese remanente que disfrutaba del respaldo del trono celestial, ese remanente que tenía la dirección de las 237 naciones, en esa crisis vio una oportunidad, entró en esa crisis, no escapó, entró en la crisis.
y a través de él Dios dio gran victoria. Ahí ciertamente el nombre de Jesucristo fue proclamado con poder. Por eso ciertamente los remanentes tienen que saber ciertamente que en medio de las crisis, ese es el lugar donde Dios va a convertir esa crisis en una oportunidad. Ahí se va a levantar las obras del reino de Dios, esas obras del trono celestial. Mucha gente y este mundo nos dice que lo importante es la plata, ¿verdad? Y gente que mata, que engaña, que roba, está totalmente atrapado en la plata, quiere dinero, quiere conseguir cosas materiales. Pero ciertamente el dinero es algo necesario para vivir. Pero aunque tengan mucho dinero, si no está Cristo, es un fracaso, ¿verdad? Trae destrucción totalmente. Por eso hay que entender, que los remanentes puedan entender que ciertamente lo más importante que sepan quiénes son hijos de Dios. Ellos pueden disfrutar cada día tomando el pacto y orando que Dios vivo está con ellos. Tienen ese respaldo del trono celestial y tienen que tomar esa dirección a través de su talento, su ocupación, la salvación de las 237 naciones, la evangelización mundial. En ese momento, en cada lugar que estén, aunque haya una crisis, Dios lo va a utilizar para que su nombre sea glorificado para la evangelización mundial. La segunda cosa que tienen que estar descubriendo los remanentes, ¿cuál es el método de los remanentes? ¿Con qué método Dios hace descender esas bendiciones del trono? Y hay que conocer 3 secretos, ¿verdad? Sin contacto. Estamos en una época, y cada vez más, sin contacto físico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se hacen muchas cosas a través de Internet, incluso hay sistemas bancarios que es todo con máquinas, incluso están implementando tiendas, supermercados, donde no te encuentras cara a cara con ninguna persona, son todo máquinas. No necesitan personas y cada vez esto va a crecer y va a ir a más. Nosotros también tenemos que utilizar esto para el Evangelio. Ciertamente, sin contacto, pero lo importante es con ese contenido espiritual. ¿Qué contenido espiritual implementó Moisés? Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Él dejó todo escrito, ¿verdad? Y ahí habló de las cosas importantes, del verdadero problema, de la respuesta, de la manera de ser liberado del culto. Habló también de la identidad de los hijos de Dios. Habló también de grabar, de enraizar, de tener la naturaleza del Evangelio para cumplir la evangelización mundial. ¿Y cómo hizo con ese contenido? Lo dejó escrito. Y también en este tiempo es muy importante el contenido y los medios de comunicación, ¿verdad? Para que a través de los medios de comunicación ese contenido pueda llegar a las 237 naciones. Por eso, a través de ese sistema, vamos a poder alcanzar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Esos son 3 secretos que Dios quiere que estemos utilizando en este tiempo. En Éxodo 5:1 y capítulo 12:48, ahí nos está explicando esos 10 desastres que Dios obró, esos 10 desastres para totalmente cambiar, derrotar esa cultura de la oscuridad. Y eso fue sin contacto. Ellos eran esclavos, no podían hacer nada, ¿verdad? Pero simplemente a través de la oración vemos cómo Dios levantó esos 10 desastres que totalmente quebrantaron toda la obra de la oscuridad. Y eso fue un método también para que fuera comunicado el Evangelio, que Jesús era el Cristo, a todo el mundo, porque esos rumores de cómo Dios había obrado en Egipto a través del sacrificio de sangre que representa a Cristo, llegaron a otras naciones, en concreto a Canaán. A esos 31 reyes que habitaban en Canaán escucharon cómo Dios dio gran respuesta a través del pueblo de Israel. Por eso ellos ya estaban temblando totalmente y estaban desfallecidos,
Por eso, ese medio que utilizó Moisés fue a través de la Biblia. Esa Biblia es un medio muy importante a través del cual ciertamente estamos recibiendo esas bendiciones, y se convirtió en un documento, ¿verdad? Quedó como un documento. Por eso también a través de ese documento, Martín Lutero, él también, cuando pudo descubrir el Evangelio, la Biblia, que entonces estaba solo en latín, la tradujo al alemán vulgar, al idioma del pueblo popular, y lo imprimieron totalmente, y allí por fin la gente pudo conocer la palabra de Dios. Por eso ciertamente a través del documento que ellos hicieron, el mundo pudo ser transformado, porque la Iglesia se reformó, ¿verdad? Volvió otra vez al Evangelio de Jesús el Cristo. Se levantó un movimiento que cambió todo el mundo, y ese es el método que tienen que estar conociendo los remanentes. Ciertamente, si los remanentes están entendiendo esa misión, Dios va a obrar, Dios va a enviar los ángeles. ¿Y qué es lo que tienen que editar los remanentes? Hay tres cosas que tienen que estar coordinados, editadas en ellas. En primer lugar, tienen que estar editando solo. Por supuesto, solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y con ese solo espiritual, descubrir también su talento y hacer solo con el talento. ¿Qué hizo el remanente David? Él primero descubrió ese solo Cristo, ¿verdad? Él disfrutaba espiritualmente, teniendo esa relación con Dios, solo Cristo. Sabía que su vida era solo para la salvación de las 237 naciones. Pero también descubrió su talento. Él era bueno tirando la honda, y como era pastor necesitaba la honda para defenderse de las fieras. Por eso se especializó. ¿Y qué pasó? Vino la respuesta única. Fue llevado, como he comentado antes, allí al campo de batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y él era el único de todo el pueblo de Israel que podía presentarse delante de Goliat. La respuesta única, solo David lo podía hacer. Y como tenía esa especialidad, ¿qué utilizó? Por supuesto, su especialidad. Y a través de eso, ¿qué pasó? Tuvieron victoria y se levantó la obra de la recreación. Pero también José descubrió el remanente José. José, él solo tomaba el pacto de la simiente de la mujer que es Cristo. Y él oraba, solo hacía eso, recibía la fuerza y el poder espiritual. Y descubrió su talento. ¿Cuál era? Tener sueños, ¿verdad? Yo le daba sueños y también la interpretación. Por eso a través de eso, él, con ese poder espiritual, primero en casa de Potifar, solo Cristo oraba y se enfocaba totalmente a trabajar lo mejor posible, siendo esclavo. Ahí Dios lo levantó totalmente como administrador de toda la casa de Potifar. ¿Para qué? Para que se levantaran las obras de la recreación. El reino de Dios se estableció. Después, injustamente fue metido en prisión, y allí también solo Cristo orando para que el reino de Dios se estableciera en ese lugar. Dios le dio la respuesta única, lo levantó como administrador de la cárcel. Y a través de eso se pudo levantar las obras de la recreación. Muchos pudieron conocer el Evangelio, y luego llegó el horario donde fue delante de Faraón, y él, que había hecho solo, ciertamente fue la respuesta única. Era el único que podía estar dándole esa interpretación del sueño al faraón a través de su especialidad. Y le dio toda la gloria a Dios. Por eso dio testimonio delante del rey más importante de todo el mundo. Por eso fue el líder de la cumbre. Faraón era cumbre, ¿verdad? Pero realmente él fue el líder de esa cumbre. Pudo darle la sanidad compartiendo sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de Jesucristo, que es el que tiene todo el poder, incluso para dar la interpretación de los sueños. Quedó tan impactado el faraón, que lo puso como faraón, que lo puso como gobernador, a través del cual Dios obró y cumplió las misiones a través de José.
Por eso ciertamente se levantaron esas obras de la recreación. Y es muy importante que los remanentes estén editándose. Solo Cristo es lo primero que tienen que tomar. Tomando el pacto, orando, solo la evangelización del mundo y con ese poder espiritual que puedan encontrar su talento y hacer solo también con el talento, especializarse totalmente. Vendrá esa respuesta única y a través de ella serán testigos y se levantarán las obras de la recreación. Un remanente coreano, él desde pequeño, desde joven, él escuchaba muy bien la palabra y Dios le habló ciertamente de solo, ¿verdad? Por eso él tenía en su corazón ser cocinero y escribió una carta al mejor restaurante de su ciudad pidiéndole al jefe de cocina que cuando él fuera más mayor lo admitiera para hacer prácticas allí, para poder aprender. Y Dios le dio respuesta. Entonces él, que hacía solo Cristo, solo la evangelización mundial, a través de su talento, que era cocinar, él se especializó. Cuando llegó el tiempo, fue a esa cocina, aprendió, incluso Dios le abrió puertas en Japón, en uno de los restaurantes más importantes de Japón de sushi. Y allí entró en lo más bajo, haciendo los trabajos más bajos. Encima era un restaurante en Japón, él era coreano, y no era fácil porque era extranjero, pero él tomaba solo Cristo y oraba. Y con esa fuerza trabajaba 10 veces más que los demás. Hacía solo trabajar, ¿verdad? Con ese poder espiritual. Y llegó un momento que el jefe de cocina, que era una eminencia en todo Japón, lo llamó a su despacho y lo tomó como discípulo para enseñarle sus secretos. Eso es la obra de Dios, ¿verdad? Es una respuesta única. Y este remanente se convirtió en un gran chef. Y ahora tiene un restaurante en una de las zonas, o en la zona más importante de Seúl. Y es un restaurante de élites que solo se puede ir, primeramente tienes que llamar y tener cita, ¿verdad? Porque no está abierto al público en general. Entonces allí van las élites. Por supuesto, a través de ser cumbre, él es líder de las cumbres, porque él puede testificar de Jesús el Cristo, a esas personas que son líderes, que son cumbre, pero por no tener a Cristo están sufriendo grandemente. Por eso ciertamente los remanentes se tienen que coordinar, editar en solo, tienen que descubrir solo Cristo, solo la evangelización de las 267 naciones, con ese poder espiritual, ser cumbre espiritual, descubrir el talento y especializarse, levantándose también como cumbre de los talentos. En ese momento vendrán esas respuestas únicas y a través de ellos se levantarán las obras de la recreación. Serán cumbres culturales. A través de sus vidas, siendo testigos, Dios quebrantará toda la cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Por eso es muy importante que los remanentes puedan tomar esta palabra. Dios los llama para ser esos líderes de las cumbres, esos líderes que puedan salvar, que puedan sanar a todas las cumbres, a los líderes, a los élites de este mundo que están sin Dios y sin esperanza. Por eso es muy importante que puedan descubrir un sistema para solo, para lo único, para la recreación. Y de esa manera, ciertamente, podrán alcanzar a todas las personas. Dios obrará y podrá alcanzar a todos. Y verán cómo Dios levanta a través de ellos la respuesta para alcanzar las 237 naciones. Los estudios, los trabajos tienen que estar con esa dirección de la evangelización del mundo. Ciertamente Dios los levantará como esos líderes para salvar a las cumbres. Y tienen que descubrir quiénes somos, el yo que Dios me ha creado. Podemos tener trabajos, ocupaciones, pero en primer lugar tenemos que descubrir que somos hijos de Dios. Eso es lo primero, el yo que Dios ha creado. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué bendiciones tengo? Eso va primero, ¿verdad? Lo otro es una manera para poder predicar el Evangelio. Descubrir lo que Dios me ha dado, mi talento, mi ocupación,
Todo eso Dios me lo ha dado para ser testigo, ¿verdad? Tengo que descubrirlo. Y en ese momento descubriré el campo que Dios me ha dado. Dios tiene un campo concreto para mi vida, para que a través de mí esas personas puedan conocer el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El Señor, por su gracia, les ha llamado como esos líderes de las cumbres, que puedan estar tomando esta palabra y especialmente puedan hacer fórum con los jóvenes, con los niños, con los remanentes, que ellos, que están en un tiempo, la verdad no es fácil, ¿verdad?, para ellos, que puedan tomar la palabra y tener, realmente disfrutar del Evangelio. Dentro de Jesús el Cristo, no podemos fracasar. Ellos tienen que disfrutar, aunque sea un poco, tomando el pacto cada día, orando, aunque sea un poquito, y tener esa visión, las 237 naciones. Si empiezan a tomar ese pacto y enfocar sus estudios, sus futuras ocupaciones para eso, Dios les va a hacer experimentar las bendiciones del trono celestial y los va a levantar como esos líderes para poder salvar, para poder sanar a las cumbres. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios ciertamente va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nos has llamado para cumplir la evangelización de las 237 naciones, que podamos disfrutar del trono celestial, de todas las bendiciones que nos has dado como hijos tuyos, y que estés levantando especialmente las siguientes generaciones como esos líderes que puedan alcanzar y salvar a todas las cumbres. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando con esta palabra y también a través de la oración que estén preparando sus corazones para el segundo mensaje que tendremos mañana, y a través de la página de Remis pueden estar teniendo el enlace también del RUTC en español en YouTube. Pueden estar viendo en directo todos los mensajes de la conferencia y todos los eventos que ciertamente son de gran bendición. Por eso que estén orando y que puedan participar especialmente en los mensajes a través de los cuales ciertamente Dios les va a dar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.